Mi nombre es Roberto Carlos Chionofre, estudio en el Tecnológico de Piedras Negras. El tema de este video es robótica industrial de la materia de manufactura integrada por computadora a cargo del docente Juan Antonio Cerrato Frausto. Lugar o móvil para uso en aplicación de automatización industrial. Es una máquina de propósito general que posee ciertas características antropomorfas, la más obvia de las cuales se usa brazo mecánico. Otras características de tipo humano son las capacidades del robot para responder a las entradas sensoriales, comunicarse con otras máquinas y tomar decisiones. Estas capacidades permiten a los robots realizar una variedad de tareas industriales. El desarrollo de la tecnología robótica siguió al desarrollo del control numérico. Las dos tecnologías son bastante similares. Ambos implican el control coordinado de múltiples ejes. Los ejes se denominan uniones en robótica y ambos usan computadoras digitales dedicados como controladores, mientras que las máquinas CNC están diseñadas para realizar procesos específicos. Ejemplo, maquinado, perforación de chapas metálicas y corte térmico. Los robots están diseñados para una variedad más amplia de tareas. Las aplicaciones típicas de producción de robots industriales incluyen soldadura por puntos, transferencia de materiales, carga de máquinas, pintura por expresión y ensamblaje. Algunas de las cualidades que hacen que los robots industriales sean comercial y tecnológicamente importantes son las siguientes. Los robots pueden ser sustituidos por humanos en entornos de trabajo peligrosos o incómodos. Un robot realiza su ciclo de trabajo con una consistencia y repetibilidad que los humanos no pueden alcanzar. Los robots pueden ser reprogramados cuando se complete la ejecución de producción de la tarea actual. Un robot puede ser reprogramado y equipado con las herramientas necesarias para realizar una tarea completamente diferente. Los robots son controlados por computadoras y por lo tanto pueden conectarse a otros sistemas informáticos para lograr la fabricación integrada por computadora. Nota histórica 8.1. Una breve historia de los robots industriales. La palabra robot entró al idioma inglés a través de una obra de teatro checoslovaca titulada Robots Universales de Razum, escrita por Karl Čapek a principios de la década de 1920. La palabra checa robota significa trabajador reforzado. En la traducción al inglés, la palabra se convirtió en robot. La línea de la historia de la obra se centra en un científico llamado Rosum, que inventa una sustancia química similar al protoplasma y la usa para producir robots. El objetivo del científico es que los robots sirvan a los humanos y realicen trabajos físicos. Rosum continúa haciendo mejoras en su invento, perfeccionándolo en la última instancia. Estos seres perfectos comienzan a resentirse de su función subordinada en la sociedad y se vuelven contra sus amos, matando a toda vida humana. La obra de Čapek era para pura ciencia ficción. Esta breve historia debe incluir dos inventores reales que hicieron contribuciones originales a la tecnología de robótica industrial. El primero fue Kirill Kenward, un inventor británico que ideó un manipulador que se movía en un sistema de ejes X, Y y Z en 1954. Kenward solicitó una patente británica para su dispositivo robótico y en 1957 se emitió la patente. El segundo invento fue un estadounidense llamado George Devol. Devol se acredita con dos invenciones relacionadas en la robótica. El primero fue un dispositivo para grabar magnéticamente señales eléctricas de modo que las señales pudieran reproducirse para controlar el funcionamiento de la maquinaria. Este dispositivo fue inventado alrededor de 1946 y se metió en patente. En 1952, el segundo invento fue un dispositivo robótico desarrollado en la década de 1950 que Devol denominó transferencia programada de artículos. Este dispositivo fue diseñado para el manejo de piezas. La patente
se emitió finalmente en 1961. Fue un prototipo para los robots de accionamiento hidráulico que más tarde fueron construidos por Unimation. Aunque el robot de Kenworth fue cronológicamente el primero, el menos en términos de fecha de patente, Devil demostró ser una última instancia mucho más importante en el desarrollo y comercialización de la tecnología robótica. La razón de esto fue un catalizador en la persona de Joseph Engelberg. Engelberg se graduó de la Universidad de Columbia con títulos en física en 1946 y 1949 como estudiante. Había leído novelas de ciencia ficción sobre robots. A medida de la década de 1950 trabajaba para una compañía que hacía sistemas de control para motores a reacción. Por lo tanto, cuando se produjo una reunión casual entre Engelberg y Devil en 1956, Engelberg estaba predispuesto por la educación, la vocación y la ocupación hacia la nación de robótica. La reunión tuvo lugar en un cóctel en Fairfield. Devil describió su invento programado de transferencia de artículos a Engelberg y posteriormente comenzaron a considerar como desarrollo el dispositivo como un producto comercial para la industria. En 1962 se fundó Unimation con Engelberg como presidente. El nombre del primer producto de la compañía fue Unimate, un robot de configuración polar. La primera aplicación de un robot Unimate fue descargar una máquina de fundición a presión en una planta de General Motors en Nueva Jersey en 1961. 8.1. Anatomía del robot y ataques de confianza. El brazo manipulador de un robot industrial consiste en una serie de uniones y enlaces. La anatomía del robot se ocupa de los tipos y tamaños de estas uniones y enlaces y otros aspectos de la construcción física del manipulador. La anatomía del robot afecta sus capacidades y las tareas para las que se adapta mejor. 8.1.1 Juntas y enlaces. La articulación de un robot o eje, como también se le llama en robótica, es similar a una articulación en el cuerpo humano. Proporciona movimiento relativo entre dos partes del cuerpo. Los robots a menudo se clasifican según el número total de ejes que poseen. Conectándose a cada articulación hay dos enlaces, un enlace de entrada y un enlace de salida. Los enlaces son los componentes rígidos del robot manipulador. El propósito de la junta es proporcionar un movimiento rotativo controlado entre el enlace de entrada y el enlace de salida. La mayoría de los robots están montados en una base estacionaria en el suelo. Deje que esta base y su conexión a la primera articulación se denominen enlace 0. Es el vínculo de entrada a la articulación. 1. La primera de la serie de uniones utilizadas en la construcción del robot. El enlace de salida de la unión 1 es el enlace 1. El enlace 1 es el enlace de entrada de la unión 2, cuyo enlace de salida es el enlace 2, y así sucesivamente. Este esquema de numeración de enlace conjunto se ilustra en la figura 8.1. Casi todas las robots industriales tienen juntas mecánicas que pueden clasificarse en uno de los 5 tipos. 2 tipos que proporcionan movimientos de traslación y 3 tipos que proporcionan movimientos giratorios. Estos tipos de juntarse se ilustran en la figura 8.2 y se basan en un esquema descrito en los 5 tipos de articulaciones. Juntas lineal. El movimiento relativo entre el enlace de entrada y el enlace de salida es un movimiento telescópico de traslación con los ejes de los dos enlaces paralelos. Cada uno de estos tipos de juntas tienen un rango sobre el cual se puede mover. El rango para una junta de traslación suele ser inferior a 1 metro, pero para los robots de pórtico grandes el rango puede ser de varios metros. Los 3 tipos de juntas rotativas pueden tener un rango tan pequeño como un poco de grados o tan grande como varias revoluciones completas.
3.1.2 Configuraciones comunes de robots. Un robot manipulador se puede dividir en dos secciones, un conjunto de cuerpo y brazo y un conjunto de muñeca. Por lo general hay tres ejes asociados con el cuerpo y el brazo, y dos o tres ejes asociados con la muñeca. Al final de la muñeca del manipulador hay un dispositivo relacionado con la tarea que debe realizar el robot. El dispositivo llamado efecto final generalmente es 1. Una pinza para sujetar una pieza de trabajo, o 2. Una herramienta para realizar algún proceso. El cuerpo y el brazo del robot se utilizan para colocar el efecto final y la muñeca del robot se usa para orientar el efecto final. 8.1.2 Configuraciones comunes de robots. Figura 8.2 5 tipos de juntas comúnmente utilizadas en la construcción de robots industriales. Inciso A, junta lineal, junta tipo L. Inciso B, junta ortogonal, junta tipo O. Inciso C, junta rotacional, junta tipo R. Inciso D, torsión junta, junta tipo T. Inciso E, junta giratoria, junta tipo V. Configuraciones de cuerpo y brazo. Dado los 5 tipos de juntas definidas anteriormente, hay 125 combinaciones posibles de juntas que podrían usarse para diseñar el conjunto de cuerpo y brazo para un manipulador de 3 ejes. Además, existen variaciones de diseño dentro de los tipos de articulaciones individuales. Por ejemplo, tamaño físico de la articulación y rango del movimiento. Es algo sorprendente, por lo tanto, que solo unas pocas configuraciones están comúnmente disponibles en robots industriales comerciales. Estas configuraciones son: robot articulado, también conocido como robot de brazo articulado. Tiene la configuración general de un hombro y un brazo humanos. Consiste en un cuerpo en posición vertical que gira alrededor de la base utilizando una articulación T. En la parte superior del cuerpo hay una articulación del hombro, que se muestra como una articulación R en la figura, cuyo enlace de salida se conecta a una articulación del codo, otra articulación R. 2. Configuración polar. Esta configuración consiste en un brazo deslizante, accionado en relaciones con el cuerpo, que puede girar alrededor de un eje vertical y un eje horizontal. SCARA. SCARA es un acrónimo de brazo que cumple con de manera selectiva para ensamblaje robótico. Esta configuración es similar a la del robot de brazo articulado, excepto que los ejes de rotación del hombro y el codo son verticales, lo que significa que el brazo es muy rígido en la dirección vertical, pero compatible en la dirección horizontal. Esto permite que el robot realice las tareas de inserción para el ensamblaje en una dirección vertical donde se pueda necesitar ciertas alineaciones de lado a lado para acoplar las dos partes correctamente. Robot cartesiano de coordenadas. Otros nombres para esta configuración incluyen robot de pórtico, robot rectilíneo y robot XYZ, como se muestra en la figura 8.6, constante de 3 juntas ortogonales tipo O. Para lograr movimientos lineales en un espaciado de trabajo rectangular tridimensional, se usa comúnmente para acceso desde arriba para cargar y descargar máquinas de producción. Delta Robot. Está diseñado inusual representado en la figura 8.7. Consta de 3 brazos unidos a una base elevada. Cada brazo está articulado y consta de 2 articulaciones robóticas rotativas tipo R, la primera de las cuales está activada y la segunda no está activada. Los 3 brazos están conectados a una pequeña plataforma debajo a lo que se une el factor final. La plataforma y el efector final se pueden manipular en 3 dimensiones. El robot Delta se utiliza para el movimiento a alta velocidad de objetos pequeños, como en el embalaje del producto. Las primeras 3 configuraciones siguen la configuración de enlace de unión en series montadas en el piso. Las configuraciones cartesianas de coordenadas y delta son excepciones a esta conversación. El robot cartesiano de coordenadas habitual está
suspendido de una estructura de pórtico. Los ejes primero y segundo permiten el movimiento X y Y sobre una área rectangular sobre el piso. El tercer eje permite que el movimiento en la dirección Z alcance hacia abajo. 4. Dependiendo de los requisitos de la aplicación, se puede unir una muñeca al extremo del brazo, enlace 3. El robot Delta también está suspendido de una base superior en lugar de ser montado en el piso. Su característica más singular es sus 3 brazos articulados que están todos conectados a la plataforma de abajo. Cada brazo tiene una articulación motorizada y una articulación seguidora. La base superior es el enlace 0 para los 3 brazos. En cada brazo la articulación 1 es rotacional y accionada. Su enlace de salida 1 está conectado a la junta 2, que no tiene alimentación, y el enlace de salida 2 está conectado a la plataforma. Al coordinar las articulaciones de las 3 uniones motorizadas, la posición de la plataforma se puede controlar en 3 dimensiones mientras se mantiene la orientación del efector final. Por lo general, no se incluye un conjunto de muñeca por separado en el robot Delta. El factor final está unido directamente a la parte inferior de la plataforma. Al igual que el robot Delta, la configuración Scara normalmente no tiene un conjunto de muñecas separado, como se indica en la descripción. Se utiliza para operaciones de ensamblaje de tipo de inserción en las que la inserción se realiza desde arriba. En consecuencia, los requisitos de orientación son mínimos y la muñeca no es necesaria. A veces se requiere la orientación del objeto a insertar y se puede proporcionar una junta rotativa adicional agregada al enlace 3 para este propósito. Hay más configuraciones de manipulador que las descritas y vienen en muchos tamaños diferentes. El lector interesado puede leer los sitios web de algunos de los fabricantes de robots. Configuraciones de muñeca. La muñeca del robot se utiliza para establecer la orientación del factor final. Las muñecas de los robots suelen consistir en 2 o 3 articulaciones que casi siempre consisten en juntas rotativas de tipo R y T. La figura 8.8 ilustra una configuración posible para un conjunto de muñeca de 3 ejes. Las 3 juntas se definen de la siguiente manera. 1. Rollo utilizando una junta en T para lograr la rotación alrededor del eje del brazo del robot. 2. Paso que implica una rotación hacia arriba y hacia abajo, generalmente utilizando una articulación R. 3. Guiñida, que implica rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. También se logra por medio de una junta R. Una muñeca de 2 ejes generalmente incluye solo juntas de balanceo e inclinación, junta T y R. Para evitar confusiones en las definiciones de cabeceo y guiñada, se debe disminuir el giro de la muñeca en su posición central, como se muestra en la figura. Para demostrar la posible confusión, considere un ensamblaje de muñeca de 2 articulaciones con la junta giratoria en su posición central. La segunda junta R, proporciona una rotación hacia arriba y hacia abajo, inclinación. Sin embargo, si la posición de balanceo fuera de 90 grados desde el centro, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, la segunda articulación proporcionaría una rotación de derecha a izquierda de desvío. Sistema de notación conjunta. Los símbolos de letras para los 5 tipos de articulaciones L, O, R, T y V se pueden usar en un sistema de notación de articulaciones para el robot, manipulador y la muñeca. En este sistema de notación, el manipulador se describe por los tipos de articulaciones que forma el conjunto de cuerpo y brazo, seguidos de los símbolos de articulación que forman la muñeca. Por ejemplo, la notación TLR RT representa un manipulador de 5 ejes cuyo cuerpo y brazo está formado por una articulación giratoria. 1. Articulación 1 es igual a T2, una articulación lineal 1, articulación 2 es igual a L2 y una articulación rotatoria 1, articulación 3 es igual a R2. La muñeca consta de 2 articulaciones, una articulación rotatoria y una articulación giratoria. Un
colon separa la notación de cuerpo y brazo de la notación de muñeca. Las notaciones comunes de la articulación de la muñeca son TRR, TR y RT. Configuraciones comunes de robots. Las notaciones de articulación. Volumen de trabajo. El volumen de trabajo, también conocido como envoltura de trabajo, del manipulador se define como el espacio tridimensional dentro del cual el robot puede manipular el extremo de su muñeca. El volumen de trabajo está determinado por el número y los tipos de articulaciones en el manipulador, los rangos de la distancia de las distintas articulaciones, el tamaño físico de los enlaces, la forma del volumen de trabajo depende en gran medida de la configuración del robot. 8.1.3 Sistema de transmisión conjunta. Las uniones de robots se accionan utilizando cualquier de los tres tipos de sistemas de accionamiento: eléctrico, hidráulico o neumático. Los sistemas de propulsión eléctrica utilizan motores eléctricos como accionadores conjuntos. Los motores están conectados a las juntas, ya sea sin reducción de engranajes, llamada transmisión directa, o con una reducción de engranajes para aumentar el par o la fuerza. Los sistemas de accionamiento hidráulico y neumático utilizan dispositivos como pistones lineales y accionadores de paletas rotativas para mover la junta. El accionamiento neumático se limita típicamente a robots más pequeños, utilizados en aplicaciones simples de transferencia de piezas. El accionamiento eléctrico y el accionamiento hidráulico se utilizan en robots industriales más sofisticados. El accionamiento eléctrico se ha convertido en el sistema de accionamiento preferido en los robots disponibles comercialmente, ya que la tecnología de motores eléctricos ha avanzado en los últimos años. Es más fácilmente adaptable al control por computadora, que es tecnología dominante utilizada hoy en día para los controladores del robot. 8.1.3 Sistema de transmisión conjunta. Los robots de accionamiento eléctrico son relativamente precisos en comparación con los robots de accionamiento hidráulico. Por el contrario, los robots de accionamiento hidráulico pueden diseñar con una mayor capacidad de elevación. El sistema de accionamiento, los sensores de posición y los sistemas de control de retroalimentación para las juntas determinan las características de respuesta dinámica del manipulador. La velocidad con la que el robot puede moverse a una posición programada y la estabilidad de su movimiento son características importantes de la respuesta dinámica en robótica. La velocidad de movimiento se refiere a la velocidad absoluta del manipulador en su extremo del brazo. La velocidad máxima de un robot grande es de alrededor de 2 metros por segundo. La velocidad se puede programar en el ciclo de trabajo de modo que las diferentes partes del ciclo se lleven a cabo a diferentes velocidades. Lo que a veces es más importante que la velocidad es la capacidad del robot para acelerar y desacelerar de manera controlada. 8.1.3 Sistemas de transmisión conjunta. En muchos ciclos de trabajo, gran parte del movimiento del robot se realiza en una región confinada del volumen de trabajo, por lo que el robot nunca alcanza su velocidad máxima. En estos casos, casi todo el ciclo de movimiento se dedica a la aceleración y desaceleración en lugar de velocidad constante. Otros factores que influyen en la velocidad de movimiento son el peso, masa del objeto que se está manipulando y la precisión con la que el objeto debe ubicarse al final de un movimiento dado. Todos estos factores están incluidos en la velocidad de respuesta, que es el tiempo requerido para que el manipulador se mueva de un punto en el espacio al siguiente. La velocidad de respuesta es importante porque influye en el tiempo de ciclo del robot, que a su vez afecta la velocidad de producción en la aplicación. La estabilidad del movimiento se refiere a la cantidad de rebasamiento y asociación que ocurre en el movimiento del robot al final del brazo cuando intenta moverse a la siguiente ubicación programada.
Más asocialización en el movimiento es una indicación de menos estabilidad. El problema es que los robots con mayor estabilidad son inherentemente más lentos en su respuesta, mientras que los robots más rápidos generalmente son menos estables. La capacidad de carga depende del tamaño físico y la construcción del robot, así como de la fuerza y la potencia que se pueden transmitir al final de la muñeca. La capacidad de carga de peso de los robots comerciales varía desde menos de 1 kilogramo hasta aproximadamente 1200 kilogramos. Los robots medianos diseñados para aplicaciones industriales típicas tienen capacidades en la gran de 10 a 60 kilogramos. Un factor que debe tenerse en cuenta al considerar la capacidad de carga es que un robot generalmente trabaja con una herramienta o pinza sujeta a su muñeca. La pinza está diseñada para agarrar y mover objetos alrededor de la celda de trabajo. La capacidad de carga del robot se reduce obviamente por el peso de la pinza. Si el robot tiene una capacidad nominal de 10 kilogramos y el peso de la pinza es de 4 kilogramos, la capacidad de carga peso neto se reduce a 6 kilogramos. 8.1.4 Sensores en robótica. El tema general de los sensores como componentes en los sistemas de control se discute en la sección 6.1. La discusión aquí es sobre cómo se aplican los sensores en robótica. Los sensores utilizados en robótica industrial se pueden clasificar en dos categorías: 1 interna y 2 externa. Los sensores internos son componentes del robot y se utilizan para controlar las posiciones y velocidades de las conjuntas del robot. Estos sensores forman un circuito de control de retroalimentación con el controlador del robot. Los sensores típicos utilizados para controlar la posición del brazo del robot incluyen potenciómetros y codificadores ópticos. Se utilizan tacómetros de varios tipos para controlar la velocidad del brazo del robot. 8.1.4 Sensores en robótica. Los sensores externos son externos al robot y se utilizan para coordinar la operación del robot con otros equipos en el celda en muchas cosas. Estos sensores externos son dispositivos relativamente simples, como los interruptores de límite que determina si una parte se ha colocado correctamente en un accesorio o si una parte está lista para ser recogida en un transportador. Otras situaciones requieren tecnologías de sensores más avanzadas, que incluyen las siguientes. Sensores táctiles. Estos se utilizan para determinar si hace contacto entre el sensor y otros objetos. Los sensores táctiles se pueden dividir en dos tipos en la aplicación del robot. 1. Sensor táctiles, sensores fuerza. Los sensores táctiles indican simplemente que se ha hecho contacto con el objeto. Los sensores de fuerza indican la magnitud de la fuerza con el objeto. Esto podría ser útil en una pinza para medir y controlar la fuerza que se aplica para agregar. Sensores de proximidad. Estos indican cuando un objeto está cerca del sensor. Cuando este tipo de sensores se usan para indicar la distancia real del objeto, se llama sensor de rango. Sensores ópticos se pueden utilizar fotocélulas y otros dispositivos fotométricos para detectar la presencia u ausencia de objetos y se utilizan a menudo para la detección de proximidad. 8.1.4 Sensores en robótica. Visión de máquina. La visión artificial se utiliza en robótica para la inspección, identificación de pieza, guía y otros usos. Las mejoras en la programación de los sistemas de robots guiados por la visión han facilitado y acelerado la implementación de esta tecnología, y la visión artificial se está implementando como una característica integral en cada vez más instalaciones de robots, especialmente en la industria automotriz. 8.2 Sistemas de control de robots. Las acciones de las uniones individuales deben controlarse de manera coordinada para que el manipulador realice un ciclo de movimiento deseado. Los controladores basados en microprocesadores se usan comúnmente hoy en día en robótica como el hardware del sistema de control. El controlador
está organizado en una estructura jerárquica, de modo que cada junta tiene un propio sistema de control de retroalimentación y un controlador supervisor coordinado de las actuaciones combinadas de las juntas según las secuencias del programa del robot. Se requieren diferentes tipos de control para diferentes aplicaciones. Los controladores de robots se pueden clasificar en 4 categorías: control de secuencia limitada, reproducción con control punto a punto, reproducción con control de trayectoria continua y control inteligente. Control de secuencia limitada. Este es el tipo de control más elemental. Solo se puede utilizar para ciclos de movimientos simples como las operaciones de pick and place. Por lo general se implementan medidas mediante el establecimiento de límites o paradas mecánicas para cada unión y la secuenciación de las actuaciones de las uniones para lograr el ciclo. Los interbloqueos a veces se usan para indicar que se ha realizado la actuación conjunta particular para que se pueda iniciar el siguiente paso en la secuencia. Sin embargo, no existe un servocontrol para lograr un posicionamiento preciso de junta. Muchos robots de accionamiento neumático son robots de secuencia limitada. Reproducción con control punto a punto. Los robots de producción representan una forma de control más justificada que los robots de secuencia limitada. El control de reproducción significa que el controlador tiene una memoria para registrar la secuencia de movimiento en un ciclo de trabajo dado, así como la ubicación y otros parámetros asociados con cada movimiento y luego reproducir el ciclo de trabajo durante la ejecución del programa. Reproducción con control de ruta continua. Los robots de ruta continua tienen la misma capacidad de reproducción que el tipo anterior. La diferencia entre la ruta continua y el punto a punto es la misma en robótica que en NS. Un robot de reproducción con control de trayectoria continua es capaz de uno o ambos de los siguientes. Mayor capacidad de almacenamiento. El controlador tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que su contraparte punto a punto, por lo que el número de ubicaciones que se pueden grabar en la memoria es mucho mayor que para el punto a punto. Por lo tanto, los puntos que construyen el ciclo de movimiento se pueden especiar muy juntos para permitir que el robot realice un movimiento continuo suave. Cálculos de interpolación. El controlador calcula la ruta entre el punto de inicio y el punto final de cada movimiento, utilizando rutinas de interpolación similares a las utilizadas en NC. Estas rutinas generalmente incluyen interpolación lineal y circular. 8.2 Sistemas de control de robots. Control inteligente. Los robots industriales son cada vez más inteligentes. En este contexto, un robot inteligente es aquel que muestra un comportamiento que lo hace parecer inteligente. Algunas de las características que hacen que un robot parezca inteligente incluyen las capacidades para interactuar con su entorno, tomar decisiones cuando las cosas van mal durante el ciclo de trabajo, comunicarse con los humanos, realizar cálculos durante el ciclo de movimiento y responder a las entradas avanzadas del sensor, como las máquinas visión. Además, los robots con control inteligente poseen capacidad de reproducción tanto para punto a punto como para control de rutina continua. Todas estas características requieren 1. Un nivel relativamente alto de control por computadora. 2. Un lenguaje de programación avanzado para ingresar la tecnología de toma de decisiones y otra inteligencia en memoria. 8.3.1 Pinzas. Pinzas mecánicas que consisten en 2 o más dedos que pueden ser accionados por el controlador del robot para abrir y cerrar la pinza de trabajo. Pinzas de vacío, en las cuales se usan ventosas para sostener objetos planos, dispositivos magnéticos para contener piezas ferrosas, dispositivos adhesivos que utilizan una sustancia adhesiva para sujetar un material flexible como un tejido, dispositivos mecánicos simples como ganchos y cucharas. Las pinzas mecánicas son el tipo de pinzas más común. Algunas de las innovaciones y avances en la tecnología de pinzas mecánicas incluyen
pinzas dobles, que consisten en dos tipos de pinzas en un efector de extremo para la carga y descarga de la máquina. Con una sola pinza, el robot debe llegar a la máquina de producción dos veces, una para descargar la pieza terminada y colocar una ubicación externa a la máquina, y la segunda vez para recoger la siguiente pieza y cargarla en la máquina. Con una pinza doble, el robot recoge la siguiente parte del trabajo mientras las máquinas aún están procesando la parte anterior. Cuando finaliza el ciclo de la máquina, el robot alcanza la máquina solo una vez. Para quitar la parte terminada y cargar la siguiente parte, esto reduce el tiempo de ciclo por parte. 8.3.2 Herramientas. El robot utiliza herramientas para realizar operaciones de procesamiento en la parte de trabajo. El robot manipula la herramienta en relación con un objeto estacionario o que se mueve lentamente. Los ejemplos de herramientas utilizadas como factores finales por robots para realizar aplicaciones de procesamiento incluyen pistola de soldadura por puntos, herramienta de soldadura por arco, pistola pulverizadora, huesillo giratorio para taladro, enrutamiento, rectificado y operaciones similares. Herramienta de montaje, antorcha de calentamiento, cucharón y herramienta de corte por chorro de agua. En cada caso, el robot no solo debe controlar la posición relativa de la herramienta con respecto al trabajo en función del tiempo, sino que también debe controlar el funcionamiento de la herramienta. Para este propósito, el robot debe ser capaz de transmitir señales de control a la herramienta para iniciar, detener y de otro modo regular sus acciones. En algunas aplicaciones, el robot puede usar múltiples herramientas durante el ciclo de trabajo. Por ejemplo, se deben aplicar varios tamaños de fresado o brocas de perforación a la pieza de trabajo. Por lo tanto, el robot debe tener un medido para cambiar rápidamente las herramientas. En este caso, el efecto final tiene la forma de un portaherramientas de cambio rápido para sujetar y aflojar rápidamente las diversas herramientas utilizadas durante el ciclo de trabajo. 8.5 Programación del robot. Para realizar un trabajo útil, un robot debe estar programado. Para realizar un ciclo de movimiento, un programa de robot puede definir como una ruta en el espacio que debe seguir el manipulador, combinado con acciones periféricas que apoyan el ciclo de trabajo. Los ejemplos de acciones periféricas incluyen abrir y cerrar una pinza, realizar una toma de decisiones lógica y comunicarse con otros equipos en la celda. Un robot se programa ingresando los comandos de programación en la memoria del controlador. Diferentes robots utilizan diferentes métodos para ingresar los comandos. En el caso de robots de secuencia limitada, la programación se realiza mediante el establecimiento de interruptores de límite, paradas mecánicas para controlar los puntos finales de sus movimientos. La secuencia en la que se producen los movimientos está regulada por un dispositivo de secuenciación. Este dispositivo determina el orden en el que cada articulación se activa para formar el ciclo de movimiento completo. La configuración de las paradas, los interruptores y el cableado del secuenciador es más parecido a una configuración manual que es la programación. Hoy en día casi todos los robots industriales tienen computadoras digitales como controladores y dispositivos de almacenamiento compatibles como sus unidades de memoria. Para estos robots se pueden distinguir tres métodos de programación: programación avanzada, lenguajes de programación tipo robots similares a computadoras y programación fuera de línea. 8.5.1 Programación avanzada. Es conveniente para la programación de robots de reproducción con control de trayectoria continua, donde la trayectoria continua es un patrón de movimiento irregular. Como en la pintura con pistola, este método de programación requiere que el operador agarre físicamente la herramienta, adjunta al extremo del brazo y la mueva a través de la secuencia de movimiento, registrando la ruta en la memoria. Debido a que el propio brazo del robot puede tener una masa significativa y por lo tanto
sería difícil moverlo. Un dispositivo de programación especial a menudo sustituye el robot real durante el procedimiento de enseñanza. El dispositivo de programación tiene la misma configuración conjunta que el robot y está equipado con un mango de gatillo que el operador activa cuando registra movimientos en la memoria. Los movimientos se registran como una serie de puntos muy próximos entre sí. Durante la reproducción, la ruta se recrea al controlador el brazo del robot real a través de la misma secuencia del punto. Programación de movimiento. Los métodos de guía proporcionan una manera muy natural de programar comandos de movimiento en el controlador del robot. En la guía manual, el operador simplemente mueve el brazo a través de la ruta requerida para crear el programa. En la guía de alimentación eléctrica, el operador utiliza dispositivos de mano para enseñar el manipulador. El programador mueve las distintas uniones del manipulador a las posiciones requeridas en el espacio de trabajo, activando los interruptores a botones del colgante de enseñanza de manera coordinada. Los sistemas de coordenadas del mundo y de la herramienta son útiles solo si el robot tiene la capacidad de mover el extremo de su muñeca en un movimiento en línea recta, paralelo a uno de los ejes del sistema de coordenadas. El movimiento en línea recta es bastante natural para un robot de coordenadas cartesianas, pero juntas no naturales. Para lograr el movimiento en línea recta se requieren manipuladores con estos tipos de juntas para llevar a cabo un proceso de interpolación lineal. En la interpolación en línea recta, la computadora de control calcula la secuencia de puntos direccionables en el espacio a través de cuál es el extremo de la muñeca. Debe moverse para lograr una trayectoria de línea recta entre dos puntos, para robots con cualquier combinación de rotacional. Otros tipos de interpolación están disponibles. Más común que la interpolación en línea recta es la interpolación conjunta, cuando se ordena a un robot que mueva el extremo de su muñeca entre dos puntos utilizando la interpolación de la articulación. Acciona cada una de las uniones simultáneamente a su propia velocidad constante, de modo que todas las uniones comienzan y se detienen al mismo tiempo. La ventaja de la interpolación conjunta sobre la interpolación en línea recta es que generalmente se requiere menos energía de movimiento total para realizar el movimiento. Esto puede significar que el movimiento podría hacerse en un tiempo un poco menos. Ventajas y desventajas. La ventaja que ofrecen los métodos de vanguardia es que pueden ser aprendidos fácilmente por el personal de taller. Programar al robot moviendo su brazo a través de la trayectoria del movimiento es una forma lógica para que alguien enseñe el ciclo de trabajo. No es necesario que el programador de robots posee conocimientos de programación de computadoras. Los lenguajes de robots descritos en las siguientes secciones, especialmente los lenguajes más avanzados, son más fáciles de aprender por algún cuyo fondo incluye la programación de computadoras. Hay varias desventajas inherentes de los métodos de programación de vanguardia. Primero, la producción regular debe interrumpirse durante el procedimiento de programación de vanguardia. En otras palabras, la programación avanzada de como resultado del tiempo de actividad de la célula del robot o la línea de producción. La consecuencia económica de esto es que los métodos de avance son los más apropiados para series de producción relativamente largas y son menos apropiados para lotes pequeños. 8.5.2 Lenguajes de programación de robots. El uso de lenguajes de programación textual se convirtió en un método de programación apropiado cuando las computadoras digitales asumieron la función de control en robótica. Su uso ha sido estimulado por la creación complejidad de las tareas que los robots deben realizar, con la necesidad
de incorporar decisiones lógicas en el ciclo de trabajo del robot. Estos lenguajes de programación similares a las computadoras son en realidad una combinación de métodos en línea y fuera de línea, porque el robot aún debe aprender sus ubicaciones utilizando el método de avance. Los lenguajes de programación textual para robots brindan la oportunidad de realizar las siguientes funciones que la programación avanzada no pueden realizar fácilmente. Capacidades de sensores mejoradas que incluyen el uso de entradas y salidas analógicas y digitales, capacidades de salidas mejoradas por control de equipos externos, lógica de programa que está más allá de la capacidad de los métodos de avance, cálculos y procesamiento de datos similares a los lenguajes de programación informática, comunicaciones con otros sistemas informáticos. Esta sección revisa algunas de las capacidades de los lenguajes de programación de robots. Muchas de las declaraciones de idiomas se toman de los idiomas de robots comercialmente disponibles. Programaciones de movimiento. La programación de movimiento con lenguaje de robots generalmente requiere una combinación de declaración textuales y técnicas de avance. En consecuencia, este método de programación a base se denomina programaciones en línea y fuera de línea. Las declaraciones textuales se utilizan para describir el movimiento y los métodos de avance se utilizan para definir la posición y la orientación del robot durante y o el final del movimiento. Para ilustrar, la declaración de movimiento básico es que ordena al robot moverse, move P1, que ordena al robot moverse desde su posición actual a una posición y orientación definidas por el nombre de variable P1. El punto P1 debe estar definido y la forma más conveniente de definir P1 es utilizar el paso a través o el paso manual para colocar el robot en el punto deseado, registrar ese punto en la memoria declaraciones como P1. Se utiliza en el procedimiento de guía para indicar el nombre de la variable para el punto. Lo que se registra en la memoria de control del robot es el conjunto de posiciones conjuntas o coordenadas utilizando por el controlador para definir el punto, por ejemplo, el agregado. 233, 36, 158, 65, 000. Podría utilizarse para representar las posiciones conjuntas de un manipulador de 6 ejes. Los primeros tres valores, 233, 36, 158 y 65, dan las posiciones de las articulaciones del cuerpo y el brazo. Y los últimos tres valores, 0,0,0, definen las posiciones de las articulaciones de las muñecas. Los valores se especifican en el milímetros o grados según los tipos de juntas. Hay variantes de la declaración move. Estos incluyen la definición de movimientos de interpolación entre línea recta, movimientos incrementales, movimientos de aproximación y salida y caminos, por ejemplo, la declaración moves P1 denota un movimiento que se debe hacer utilizado la interpolación de línea recta. El sufijo S en move designa movimientos en línea recta. Un movimiento incrementa es aquel cuyo punto final se define en la relación con la posición actual del manipulador en lugar de con el sistema de coordenadas absolutas del robot. Por ejemplo, supongamos que el robot se encuentra actualmente en un punto definido por las coordenadas de la articulación 236,158,65,0,0,0 y se desea mover a la articulación 4 desde 0 a 125. La siguiente forma de declaración podría usarse para lograr este movimiento. The move 4,125. Las nuevas coordenadas conjunto del robot, por lo tanto, estarían dadas por 236,158,65,125,0,0. El prefijo D se interpreta como delta, por lo que the move representa un movimiento de delta o movimiento incremental. Las declaraciones de la aproximación y salidas
son útiles en las operaciones de manejo de materiales. La instrucción approcha mueve la pinza de su posición actual a una cierta distancia del punto de recogida, y luego una declaración move coloca el factor final en el punto de recogida. Una vez que se realiza la recolección, una instrucción depart separa la pinza del punto, y las siguientes afirmaciones ilustran la secuencia. Approach P1, move P1, depart 40. El destino es el punto P1, pero el comando de aproximación mueve la pinza a una distancia segura, 40 milímetros, sobre el punto. Esto podría ser útil para evitar obstáculos como otras partes en una bandeja de esas. La orientación de la pinza al final del movimiento de aproximación es la misma que la definida para el punto P1, por lo que el move P1 final es realmente una traducción especial de la pinza. Esto permite que la pinza se mueva directamente a la pieza para agarrarla. Una ruta, un programa de robot es una serie de puntos conectados entre sí en un solo movimiento. La ruta recibe un nombre de variable como se ilustra en la siguiente declaración. Define path 123 es igual a path P1, P2, P3. Esta es una ruta que consta de los puntos P1, P2 y P3. Los puntos se definen de la manera descrita anteriormente utilizando las declaraciones. Aquí o aprender se utiliza una declaración move para conducir el robot a través de la ruta. Move path 123. La velocidad del robot se controla definiendo una velocidad relativa o una velocidad absoluta. La siguiente declaración representa el caso de definición de velocidad relativa. Speed 75. Cuando esta declaración aparece dentro del programa, generalmente se interpreta que significa que el manipulador debe operar al 75% de la velocidad inicialmente ordenada en las declaraciones que siguen en el programa. La velocidad inicial se da en un comando que precede a la ejecución del programa del robot. Por ejemplo, Speed 0.5 ms Scud Program indica que el robot debe ejecutar el programa denominado Program 1 a una velocidad de 0.5 minutos por segundo. Los dos comandos básicos de enclavamiento utilizados para los robots industriales son wait y signal. El comando wait se utiliza para implementar un bloqueo de entrada, por ejemplo. Wait 20.on causaría que la ejecución del programa se detuviera en esta declaración, que la señal de entrada que entraba en el controlador del robot en el puerto 20 estuviera en condiciones de encendido. Esto podría usarse en una situación en la que el robot debía esperar a que se completara un ciclo automático de la máquina en una aplicación de carga y descarga. Signal 21.on encendería la señal en el puerto de salida 21, tal vez para activar el inicio de un ciclo automático de la máquina. Los comandos de enclavamiento anteriores representan situaciones en las que la ejecución de la declaración se produce en el punto de programa, donde aparece la instrucción. Hay otras situaciones en las que es deseable que un dispositivo externo sea monitoreado continuamente por cualquier cambio que pueda ocurrir. Esto sería útil, por ejemplo, en el monitoreo de seguridad, donde se configura un sensor para detectar la presencia de personas que podrían vagar en el volumen de trabajo del robot. El sensor reacciona ante la presencia de los seres humanos mediante la señalización del controlador del robot. El siguiente tipo de declaración podría usarse. Rec 25 Safe Stop. Este comando se escribiría para monitorear continuamente el puerto
de entrada 25 para cualquier cambio en señal entrante. Sí, y cuando se produce un cambio en la señal, se interrumpe la ejecución regular del programa y el control se transfiere a una subrutina llamada safe stop. Esta subrutina detendría al robot de movimiento adicional y causaría que se tomen otras medidas de seguridad. Lenguajes de programación de robots. Aunque los factores finales están conectados a la muñeca del manipulador, se acciona de manera muy similar a los dispositivos externos. Los comandos generalmente se escribe para controlar el factor final. En el caso de pinzas, los comandos básicos son open y close, lo que hace que la pinza se accione para abrir y cerrar completamente las posiciones, respectivamente, donde totalmente cerrada es la posición para agarrar el objeto en la aplicación. Un mayor control sobre la pinza está disponible en algunas manos controladas y servocontroladas. Para pinzas con sensores de fuerza que se pueden regular a través del controlador del robot, un comando como cerrar 2.0N controla el cierre de la pinza hasta que los dedos de la pinza encuentren una fuerza de 2.0-N. Un comando similar utilizado para cerrar la pinza a un ancho de apertura dado es cerrar 25 minutos. A menudo se requiere un conjunto especial de declaraciones para controlar el funcionamiento de los factores finales de tipo herramienta, como pistolas de soldadura por puntos, herramientas de soldadura por arco, pistolas de pintura por aspersión y huesillos motorizados. Los controles de soldadura por puntos y pintura por aspersión son generalmente comandos binarios simples. Por ejemplo, abrir, cerrar, encender, apagar. Y estos comandos serían similares a los utilizados para el control de pinza. En caso de soldadura por arco y huesillo motorizado, se necesita una mayor variedad de declaraciones de control para controlar las velocidades de alimentación y otros parámetros de la operación. Cálculos y programa de lógica. Muchos lenguajes de robot poseen capacidades para realizar cálculos y operaciones de procesamiento de datos que son similares a los lenguajes de programación de computadoras. La mayoría de las aplicaciones de robots no requieren un alto nivel de potencia computacional. A medida que aumenta la sofisticación de las aplicaciones en el futuro, las tareas de computación y procesamiento de datos de lo controlador también aumenta para funciones como el cálculo de trayectorias y de movimiento complejas, la toma de decisiones y la integración con otros sistemas informáticos. 8.5.3 Simulación y programación offline. El problema con los métodos de avance y las técnicas de programación textual es que el robot debe ser retirado de la producción durante un cierto periodo de tiempo para llevar a cabo la programación. La programación fuera de línea permite que el programa del robot se prepare en una terminal de computadora remota y se descargue el controlador del robot para su ejecución sin interrumpir la producción. En la verdadera programación fuera de line, no es necesario ubicar físicamente las posiciones en el área de trabajo para el robot como se requiere con los lenguajes de programación textuales actuales. Se requiere algún tipo de simulación gráfico por computadora para validar los programas desarrollados fuera de la línea. De manera similar a los procedimientos fuera de la línea utilizados en el programa. 8.6 Precisión y repetibilidad del robot. La capacidad de un robot para posicionar y orientar al final de su muñeca con precisión y repetibilidad es un tributo de control importante en casi todas las aplicaciones industriales. Algunas aplicaciones de ensamble requieren que los objetos se encuentren dentro de 0.05 milímetros. Otras aplicaciones como la soldadura por puntos por lo general requieren posiciones de 0.5 menos 1.0 milímetros. Se deben definir varios
términos en el contexto de esta discusión. 1. Resolución de control. 2. Precisión. 3. Repetibilidad. Estos términos tienen los mismos significados básicos en robótica que en el control numérico. En robótica las características se definen al final de la muñeca y en ausencia de cualquier factor final unido a la muñeca. La resolución de control se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento del robot para dividir el rango de la junta en puntos muy próximos entre sí, llamados puntos direccionables, a lo que el controlador puede mover la junta. Recuerden en la sección 7.4.3 que la capacidad de dividir un rango de ejes en puntos direccionables depende de 1. Las limitaciones de las componentes electrónicas que forman cada combinación del enlace de unión y la capacidad de almacenamiento de bits del controlador para esa unión. Precaución y repetibilidad del robot. Si la junta es lineal o ortogonal y consta de un mecanismo de huesillo de bolsa o de huesillo de bolas, entonces se pueden usar las mismas métodos utilizando para un sistema de posicionamiento NC para determinar la resolución de control para el eje lineal del robot CR1. Sin embargo, la determinación del CR1 para un robot manipulador se confunde por el hecho de que existe una variedad más amplia de tipos de articulaciones utilizadas en robótica que en máquinas herramienta NC, y no es posible analizar los detalles mecánicos de todos los tipos aquí. Baste con reconocer que existe un límite mecánico en la capacidad para dividir el rango de cada sistema de alcance de enlace conjunto en puntos direccionables y que este límite esté dado por CR1. El segundo límite en la resolución de control es la capacidad de almacenamiento de bits del controlador. Si B es igual al número de bits en el registro de almacenamiento de bits dedicado a una articulación en particular, entonces el número de puntos direccionables en el rango de movimiento de esas articulaciones está dado por 2B. Por lo tanto, la resolución de control se define como la distancia entre puntos direccionables adyacentes. Esto se puede determinar como CR2 es igual a R sobre 2B menos 1. Donde CR2 es igual a la resolución de control determinados por el controlador de robots y R es igual al rango de la combinación de enlace articular expresado en unidades lineales o regulares. Dependiendo de la si la articulación proporciona un movimiento lineal o un movimiento giratorio. La resolución de control de cada mecanismo de enlace conjunto será el máximo de CR1 y CR2, es decir, CR es igual al máximo de CR1 y CR2. En la discusión de la resolución de control NC se señaló que deseable para CR2, CR1, lo que significa que el factor límite para determinar la resolución de control es el sistema mecánico, no el sistema de control de computadora, debido a que la estructura mecánica de un robot manipuladora es mucho menos rígida que el de una máquina herramienta. La resolución de control para cada articulación del robot casi siempre estará determinada por factores mecánicos, 1CR12. Al igual que en el caso de un sistema de posicionamiento NC, la capacidad de un robot manipulador para colocar cualquier mecanismo de enlace de articulación dado en la ubicación exacta definida para un punto direccionable está limitada por errores mecánicos en la articulación y los enlaces asociados. Si los errores mecánicos se pueden caracterizar por una distribución normal con un media en el punto direccionable y una desviación estándar que define la magnitud de dispersión del error, entonces se puede determinar la precisión y la repetibilidad del eje. La repetibilidad es el término más fácil de definir. La repetibilidad es una medida de la capacidad del robot para colocar el final de su muñeca en un punto previamente enseñado en el volumen de trabajo. Cada vez que el robot intente regresar al punto programado, volverá a una posición ligeramente diferente. Las variaciones de repetibilidad tienen como fuente principal los errores mecánicos
mencionados anteriormente. Por lo tanto, como NC para un solo mecanismo de enlace conjunto R es igual más menos 3 delta. Donde S es igual a la desviación estándar de la distribución del error. La precisión es capacidad del robot para colocar el extremo de su muñeca en una ubicación deseada en el volumen de trabajo para un solo eje, utilizando el mismo razonamiento que en C, donde CR es igual a la resolución de contrada de la ecuación. La resolución de control, la precisión y la repetibilidad se utiliza en la figura 7.14 para un eje de que se lineal. Para una junta rotativa, estos parámetros pueden conceptualizarse como un valor angular de la propia junta o una longitud de arco al final del enlace de salida de la junta. Ejemplo 8.2. La resolución de control, precisión y repetibilidad en la articulación del brazo robótico. Una de las uniones de un robot industrial tiene una junta tipo R con un rango de 90 grados. La capacidad de almacenamiento de bits del controlador del robot es de 10 bits. Para esta junta, los errores mecánicos forman una variable aleatoria, normalmente distribuida sobre un punto enseñándolo dado. La media de la distribución es 0 y la desviación estándar es de 0.05 grados. Determina la resolución de control CR2, la precisión y la repetibilidad de esta junta de robot. B. Además, si el enlace de salida tiene una longitud de 0.75 metros, determine la distancia lineal correspondiente a CR2, la precisión y la repetibilidad al final del enlace. Precisión y repetibilidad del robot. Solución A. El número de puntos direccionables en el rango conjunto es 210 es igual a 1024. La resolución del control es, por lo tanto, CR2 es igual a 90 sobre 1024 menos 1 igual a 0.088 grados. AC es igual a 0.088 sobre 2 más 3 por 0.05 es igual a 0.194 grados. R es igual a 3 por 0.05 es igual a 0.15 grados. B. Para determinar la distancia lineales de las tres medidas de precisión, los grados angulares deben convertirse en radianes y luego multiplicarlos por longitud del enlace de 0.75 metros. CR2 es igual a 0.088 por 2 pi entre 360 por 0.75 metros es igual a 0.00115 metros. Es igual a 1.15 milímetros. AC es igual a 0.194 por 2 pi entre 360 por 0.75 metros es igual a 0.00254 metros es igual a 2.54 milímetros. RE es igual a 0.15 por 2 pi sobre 360 por 0.75 metros es igual a 0.00196 metros es igual a 1.96 milímetros. Las definiciones de resolución de control, precisión y repetibilidad se han representado utilizando una única junta o eje. Para hacer de valor práctico la precisión y la repetibilidad de un robot manipulador, deben incluir el efecto de todas las juntas combinando con el efecto de sus errores mecánicos. Para un robot de ejes múltiples, la precisión y la repetibilidad variarán dependiendo de dónde se ubique al final de la muñeca en el volumen de trabajo. La razón de esto es que ciertas combinaciones de juntas tenderán a magnificar el efecto de la resolución de control y los errores mecánicos. Por ejemplo, para un robot de configuración polar con su junta lineal totalmente extendida, cualquier error en las uniones R o T será mayor que cuando la junta lineal está completamente retraída. Precisión y repetibilidad del robot. Los robots se mueven en el espacio tridimensional y por lo tanto la distribución de todos los errores de repetibilidad es
tridimensional, en 3 dimensiones. La distribución normal se puede conceptualizar como una esfera cuyo control media está en el punto programado y cuyo radio es igual a 3 desviaciones estándar de la distribución del error de repetibilidad. Para mayor precisión, la repetibilidad generalmente se expresa en términos del radio de la esfera, por ejemplo 1.0 milímetros a 1. Algunos de los robots de ensamblaje pequeños de hoy en día tienen valores de repetibilidad tan bajos como más 0.05 milímetros. En realidad, la forma de la distribución del error no será en una esfera perfecta en 3 dimensiones. En otras palabras, los errores no serán istrópicos. En cambio, el radio variará porque los errores mecánicos asociados serán diferentes en ciertas direcciones que en otras. El vaso mecánico de un robot es más rígido en ciertas direcciones y esta rigidez influye en los errores. Además, la llama de esfera no se mantendrá de tamaño constante en todo el volumen de trabajo. Al igual que con resolución de control, se verá afectada por la combinación particular de posiciones conjuntas del manipulador. En algunas regiones del volumen de trabajo, los errores de repetibilidad serán mayor que en otras regiones. La precisión y la repetibilidad se han definido como anteriormente como parámetros estáticos del manipulador. Sin embargo, estos parámetros de posición se van afectados para el funcionamiento dinámico del robot. Las características como la velocidad, la carga útil y la dirección de aproximación afectarán la precisión y la repetibilidad del robot.